Muy buenas, muy buenas. Es un gusto saludarles. Vamos en esta ocasión a ver el tema de la regla de la cadena, siempre que tiene que ver con derivadas. Muy bien, empezamos. Veamos la regla de la cadena. Sea f de x una función compuesta definida por f de x y tenemos dos funciones, una externa y una interna. Una externa y una interna. Entonces, por favor, tengamos cuidado. ¿Qué dice la regla de la cadena? La regla de la cadena lo que dice es que voy a derivar lo externo por lo interno. Derivo lo externo por lo interno. Derivo lo externo por lo interno. Y aquí lo tenemos. Derivo la parte externa que es que es u, y luego derivo la parte interna que es b. Veamos el primer ejemplo. Derivar f de x igual a 1 más x cuadrado. ¿Cuál es lo externo? Lo externo es ese radical. ¿Cuál es lo interno? Lo interno es el 1 más x cuadrado. Significa que yo puedo transformar esta función de la siguiente manera. F de x, permítanme, igual a 1 más x a la 2 a la 1 medio. Entonces, veamos, jóvenes, veamos. Si yo derivo la parte externa, que sería 1 medio, tendría 1 medio, copio la expresión interna y al 1 medio le quito 1. Lo que acabo de derivar es el 1 medio. ¿Quién me falta por derivar? La parte interna, que sería 1 más 2x, perdón, 0, que es la derivada de 1, más 2x. ¿Me doy a entender? Permítanme borrar. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Siguiendo la parte anterior, o el esquema inicial, tenemos que sea b de x igual a 1 más x cuadrado. B me representa la parte interna y U me representa la parte externa. U me representa la parte externa. Bien, entonces, aplicando la regla de la cadena que tendríamos, U de x por U' de x por B' de x. Muy bien. Entonces, primero derivo el 1 medio, lo que explicábamos al inicio. Y luego 2x. Mira, ahí está. Notemos que yo puedo cancelar este 2 con este 2. Este 2 con ese 2. ¿Cierto? Entonces lo que me quedaría sería 1 más x a la 2 elevado a la menos 1 medio. Y en la parte superior me queda x. Ese exponente negativo fraccionario va a ser un radical. Muy bien, excelente. Seguimos trabajando, jóvenes. Siempre la regla de la cadena. En esta ocasión vamos a derivar f de x igual a x cubo más 1 al cubo. Bien, recordemos identificar qué se va a derivar primero y qué se va a derivar después. Entonces, lo que debemos recordar es lo externo primero, lo interno después. Lo externo por lo interno. Lo externo por lo interno. Derivo externo, derivo interno. Derivo externo, derivo interno. ¿Quién es el externo? Este cubo. ¿Quién es el interno? X cubo más 1. X cubo más 1. Entonces veamos. Aquí está la fórmula. Llamamos x cubo más 1 a b. Y el cubo es el que derivamos primero. Entonces hagámoslo, jóvenes. Hagámoslo. Veamos. Si derivo este b cubo, me quedaría 3b cuadrado. 3b cuadrado. Que es básicamente lo que está aquí. Miremos. 3b cuadrado. Por la derivada interna.
¿Y quién es lo interno? X cubo más 1. La derivada de x cubo es 3x cuadrado más 0. Porque la derivada de 1 es 0. Entonces es 3x cuadrado. Y eso es todo. Luego hay que simplificar. ¿Qué me quedaría? 9x cuadrado por x cubo más 1 al cuadrado. ¿Cierto? Muy bien. Si lo desarrollamos, eso quedaría. Excelente trabajo, jóvenes. Excelente trabajo. Otro ejemplo. Tenemos derivar f de x igual a x más 3 sobre x menos 2 al cubo. Otra vez. Esto que está aquí es como si tuviésemos b al cubo. Entonces su derivada va a ser 3b a la 2. ¿Cierto? Por la derivada interna. Y la derivada interna implica la derivación de una fracción. Y tenemos que recordar la fórmula de la fracción que vimos la semana pasada. Y aquí lo tenemos. Entonces vea. Derivamos primero sb al cubo. Luego derivamos o hacemos la derivada interna. La derivada interna. ¿Cierto? Entonces nos quedaría 3 por x más 3 sobre x menos 2 al cuadrado. Esta sería 3 por b. 3 por b a la 2. ¿Lo recuerdan? Por la derivada interna que es menos 5 sobre x menos 2 a la 2. En esencia, regla de la cadena es derivo la parte externa por la derivada interna. Derivo la parte externa por la derivada interna. Derivo lo externo por la derivada interna. Entonces recordemos acá que 3 por menos 5 es menos 15. Y x más 3 sobre x menos 2 se eleva al cuadrado cada uno. ¿Cierto? Muy bien. Bien, chicos, seguimos trabajando las derivadas. Ahora vamos con derivadas de funciones trigonométricas. Derivadas de funciones trigonométricas. A continuación se detallan las fórmulas de derivación para funciones trigonométricas. Veamos, la derivada del seno es el coseno. La derivada del coseno es menos seno. La derivada de la tangente es secante cuadrado. La derivada de la cotangente es cosecante cuadrado de x. La derivada de la secante es secante por tangente. Y la derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente. Todas estas fórmulas deberían de tenerlas en su cuaderno y en algún formulario que pueden hacer e ir avanzando e ir alimentando de forma gradual. Bien, veamos un ejercicio. Seno de 2x. Por eso es que explicábamos al inicio la regla de la cadena. Entonces veamos lo que hemos estado hablando acerca de la regla de la cadena. ¿Cuál es de toda esta función seno de 2x lo externo? Lo externo es el seno. Lo externo es el seno. Lo interno es 2x. Repito. Seno de 2x. Lo externo es seno, lo interno es 2x. Derivo lo externo por lo interno. Recordemos la fórmula. La derivada del seno es coseno. Y la derivada de 2x es 2. Por lo tanto, ¿qué me queda? Vean. Coseno de 2x por 2. Y eso es 2 coseno de 2x. Le repito, si yo derivo seno, su derivada es coseno. Seno de 2x. Entonces su derivada es coseno de 2x.
Por eso es que usted ve aquí coseno de 2x. Luego, al derivar ese 2x, la derivada de 2x es 2, que es el que mira usted acá. ¿De acuerdo? Bien, veamos otro ejemplo. Coseno de 2x a la 2 más x. ¿Quién es lo externo? Lo externo es coseno. Lo interno es 2x a la 2. Entonces, derivemos antes de hacerlo en la presentación. ¿Cuál es la derivada del coseno? Derivada del coseno es, vamos a hacer acá, f' de x sería igual, la derivada del coseno sería menos seno de 2x a la 2 más x por la derivada interna. Eso es lo que me dice la regla de la cadena. Esto de acá, la derivada de 2x a la 2, 4x, más la derivada de x es 1. Entonces esa es la fórmula, o más bien ese es el desarrollo. Borremos. Espero que lo memoricen un poquito para que vean que esa es la respuesta que le vamos a dar al ejercicio. Veamos. Mire, y ahí está, menos 4x más 1 por el seno de 2x cuadrado más 2. Bien, veamos otro ejemplo. Derivar f de x igual a 1 menos seno de x sobre coseno de x. Ahí lo que tenemos es una derivada de fracción o de una división. Entonces les recuerdo que derivar la división es una pequeña fórmula que la vimos en la semana anterior. Y ahí la tenemos, vea. Y hacemos el desarrollo sencillo, sin problema. Al final la derivada nos quedaría esto. Esta es una propiedad que me dice que coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es 1. Repito, ese 1 que usted ve ahí es una propiedad que me dice que coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es 1. Entonces esa sería la respuesta, ¿viene? Muy bien, seguimos trabajando. Veamos una serie de fórmulas. Acerca de funciones exponenciales y funciones logarítmicas. Funciones exponenciales y funciones logarítmicas. Por ejemplo, veamos la primera. La función de e a la x. ¿Cuál es su derivada? Es ella misma, e a la x. La función de un número elevado a la x es, la derivada es ese número elevado a la x por logaritmo natural del número. El logaritmo natural del valor absoluto de x es 1 sobre x. Y logaritmo natural de base a de x es 1 sobre x logaritmo natural de a. Son fórmulas que las vamos a anexar al formulario que les dije. Veamos la primera. La derivada de f de x igual a 3 a la 2x menos 5. ¿Qué fórmula vamos a usar? Bueno, vamos a usar la fórmula que me dice a la x, ¿verdad? A la x. Entonces, ¿cómo nos queda? La fórmula de la derivada de a la x es a la x por logaritmo natural de 3. Vea, a la x se vuelve a copiar por logaritmo natural de 3. Ahí lo tenemos. Y esa sería la respuesta. Son expresiones totalmente sencillas, ¿sí? Dice la derivada de f de x igual a e al coseno de x. Recordemos que la derivada de e a la x, si yo tengo una función, lo acabamos de ver en las diapositivas, hace 2 diapositivas, de hecho, la derivada sería el mismo, dice, e a la x, o sea, e a la coseno de x. Por la derivada interna, por la derivada del coseno, que es menos seno. Por eso es que esto que está aquí es esto que está acá, mire. Entonces, ahí nos quedaría
e a la x, o sea, e a la coseno de x por el menos seno de x. Muy bien.